Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta nueva oportunidad. Quisiera compartir una porción de las Escrituras para comenzar en esta hora, y quiero leer lo que el apóstol Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 2 y el versículo 8. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bendito Dios. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, y les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. En esta oportunidad yo quiero compartir una reflexión sobre una práctica que se introdujo en la iglesia que había sido fundada en Colosas. Y esta congregación, el apóstol Pablo les escribe en defensa de ciertas falsas enseñanzas que se habían estado introduciendo. El apóstol Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu, escribe ciertos detalles en esta epístola. Y esta es una epístola tan hermosa que nosotros podemos ver grandes enseñanzas, pero en esta oportunidad yo quiero hablar acerca de la práctica del ascetismo, una doctrina que fue practicada o que se introdujo entre los cristianos en el primer siglo. Y desde tiempo del apóstol Pablo, esta falsa enseñanza estaba entrando en las congregaciones cristianas, y eso me hace reflexionar a mí, ya que es una práctica que no solo se introdujo en los primeros siglos del cristianismo, sino a lo largo de la historia siempre han habido prácticas del ascetismo. Y yo quiero hacer, en primer lugar, explicar qué es el ascetismo, qué es un asceta, o sea, una persona que practica el ascetismo. Y Dios bendiga a nuestro hermano pastor Héctor Feliciano, saludos hasta allá a Suchitepeques, bendiciones, pastor, rogamos sus oraciones. Quiero explicar entonces qué es el ascetismo. El ascetismo es una disciplina de renunciamiento en pro de un discipulado más fiel. O sea, el ascetismo es una disciplina de renunciamiento en pro de un discipulado más fiel. Y voy a leer los pasajes que hablan acerca de esa disciplina de renunciamiento que tratan de proveer o promover un discipulado más fiel. Ahora, esta disciplina de renunciamiento es una disciplina que está relacionada con la limitación, con la imitación de Cristo como norma para la vida.
O sea, en sus mejores expresiones incluye también la práctica de amor cristiano. O sea que la práctica o la doctrina del ascetismo no es algo que niega completamente las doctrinas del evangelio, sino que el ascetismo promueve métodos para un discipulado más fiel. Pero vamos a ver cómo es que los principios o los pioneros de la vida ascética, ellos llegaron a la conclusión de que el verdadero discipulado no se puede practicar en completa soledad. O sea, los pioneros, los que iniciaron con esta práctica o con esta doctrina del ascetismo, ellos habían llegado a la conclusión de que el verdadero discipulado no se puede practicar en completa soledad, lo cual le dio inicio a estas prácticas de ciertas prohibiciones auto aplicadas. Entonces, la vida del ascetismo, ellos promovían y se identificaban como un camino de perfección cristiana que no se requería de todos los creyentes. O sea, lo que ellos promovían eran de tratar de llegar a una perfección que se lograba a través de autodisciplinas. Y esto es algo que lo que es la práctica del ascetismo, el ascetismo se introdujo en las congregaciones, y ahorita voy a leer unos versículos de los cuales son los que nos revelan claramente cómo el apóstol Pablo refuta estas falsas prácticas que tenían que ver con el ascetismo. Entonces, allí mismo en el capítulo 2 de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y el versículo 20, el apóstol Pablo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, Pablo dice, si ustedes han muerto con Cristo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Pablo viene y pregunta: ¿por qué entonces ustedes como que si viviesen en el mundo se someten a preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y el apóstol Pablo nos enseña de dónde provienen estas prohibiciones, y Pablo dice que son prohibiciones en conformidad a mandamientos y a doctrinas y doctrinas de hombres. Y dice que cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo dice en el versículo 23, tales cosas. Esto es algo que realmente es interesante. Y dice Pablo que tales cosas, ¿qué cosas? Las prácticas de autodisciplina que promovía el ascetismo. Pablo dice que estas cosas, dice el apóstol Pablo, ahorita el apóstol Pablo dice que estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. El apóstol Pablo nos dice que estas prohibiciones que están en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, el apóstol Pablo dice que estas cosas tienen a la verdad
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, esto es un reflejo claro de las prácticas que se daban en ese tiempo del ascetismo. O sea, el ascetismo promovía la disciplina de renunciamiento en pro de un discipulado más fiel. O sea que las autodisciplinas que eran promovidas por el ascetismo, Pablo dice que son cosas que tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es por eso que nos damos cuenta que Pablo acá está haciendo referencia también claramente a algunas leyes alimentarias y de purificación que eran impuestas por los falsos maestros que juzgaban y descalificaban a los creyentes en Colosas. O sea que el apóstol Pablo nos pone y nos dice tres ejemplos que eran de las prácticas del ascetismo. Y Pablo nos muestra estas leyes que eran impuestas por los falsos maestros y que estas leyes o autoimposiciones, enseñanzas que ellos promovían, eh, estos falsos maestros juzgaban y descalificaban a creyentes que no hacían lo que ellos estaban promoviendo. Ahora, por ejemplo, acá el apóstol dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Si nos damos cuenta nosotros acá, estas eran normas alimentarias que eran meramente físicas y temporales. Podemos ver también que, por ejemplo, Pablo dice que son cosas que se destruirán con el uso, y estas ellos sabían, los falsos maestros sabían que esto era algo que como judíos o como judaizantes que estaban promoviendo esto también, ellos prometían una forma de espiritualidad que quizá se veía más humilde. Y por eso que el apóstol Pablo dice que estas cosas tienen a la verdad cierta reputación en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea que Pablo reconoce que estas prácticas aparentemente tenían cierta reputación de sabiduría, de tal manera que por eso los creyentes en Colosas estaban siendo arrastrados. ¿Por qué? Porque tenían a la verdad cierta reputación de sabiduría, como diciendo, wow, qué sabiduría o qué tremenda enseñanza esta que estamos aprendiendo, que realmente se ve, realmente nos refleja cómo se ve la persona, se mira humilde, cómo trataban duro el cuerpo, cómo se sometían a ciertos abusos de ayunos, y dice que en duro trato del cuerpo, pero Pablo dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, quiero leer esos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente dice, verso 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. O sea, ¿por qué si ustedes han muerto con Cristo, por qué se someten
a reglas del mundo, dice el apóstol Pablo, y dice, y pone los ejemplos y dice, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Y en el verso 22 dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Verso 23, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Como acá el apóstol Pablo nos hace ver entonces, viendo esta otra traducción, dice que son reglas, simplemente enseñanzas humanas. Y dice que podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción. O sea, muchos de ese tiempo, muchos de ese tiempo eran como, por ejemplo, los fariseos. Aparentaban ser hombres tremendamente espirituales, porque ellos se lavaban las manos, ellos no hacían nada en el día de reposo. Ellos preferían que cualquier persona le pudiera pasar lo que pudiera pasar, pero ellos no hacían nada en los días de reposo. Ellos, en una ocasión, uno de ellos que Cristo dijo, puso un ejemplo, subió al templo y dijo, yo ayuno tantas veces a la semana, diezmo doy esto. O sea que este hombre tenía una apariencia de sabiduría. A la verdad se miraba que tenía gran sabiduría, una reputación de sabiduría en culto voluntario, en culto voluntario. Y aún en humildad y en duro trato del cuerpo, como dice acá el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque estos hombres, Jesús decía, no sean como los hipócritas, que ellos oran en pie en las plazas para que la gente los mire. Tú cuando ayunes, Cristo decía, lava tu rostro, unge tu rostro, lávate, límpiate, para que no parezcas, no te muestres a los hombres que estás ayunando. Pero según los fariseos, ellos hacían otras cosas. Ellos aparentaban una gran cantidad de cosas. Entonces, los fariseos tenían ciertas cosas en común con las prácticas del ascetismo. Ahora, quiero compartir también, quiero compartir lo que dice el comentario de William MacDonald para que veamos también lo que estos hombres también aportan a la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero compartir lo que este comentario dice. William MacDonald. William MacDonald dice en su comentario, al comentario del versículo 23, dice William MacDonald, su aportación, dice, tales prácticas de la religión humana suscitan en una reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Culto voluntario, dice, significa que estas personas adoptan una forma de culto según sus propias ideas de lo que es correcto. O sea, acá dice culto voluntario. Significa que estas personas, las que promovían el ascetismo, eran personas que adoptaban una forma de culto según sus propias ideas de lo que era correcto. ¿Qué más? Y no según la palabra de Dios. Parecen ser religiosos, pero no es el verdadero cristianismo. Y la humildad, y nos podemos dar cuenta acá entonces que
pretenden ser demasiado humildes para allegarse directamente a Dios, y por ello ellos hacían todas este tipo de prácticas. Acá también dice en su comentario, el duro trato del cuerpo se refiere a la práctica del ascetismo. Y también dice, es la creencia de que por medio de la negación y del yo o de la tortura de uno mismo, se llega a un estado de superior santidad. Esto se encuentra en el hinduismo y en otras religiones místicas de Medio Oriente. O sea, William MacDonald también comprende claramente que el culto voluntario que se estaba promoviendo en Colosenses eran formas de culto que ellos habían adoptado según sus propias ideas de lo que era correcto y no según la palabra de Dios. Ahora, el duro trato del cuerpo, William MacDonald explica también que eso se refiere a la creencia del ascetismo, y que por medio de la negación del yo o de la tortura de uno mismo se llega a un estado superior de santidad. Y dice que esto se encuentra en el hinduismo y en otras religiones místicas de Oriente. Ahora, cuando nosotros analizamos entonces lo que son las prácticas del ascetismo, o lo que estaba pasando en la congregación de Colosas, y a lo que el apóstol Pablo responde duramente, refutando el apóstol Pablo en el versículo 8 del mismo capítulo 2 que leí, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el verso 22 dice que son mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está acá refutando, y lo que el apóstol Pablo está refutando es porque promueven una, un, una falsa sabiduría, una falsa humildad, que a través de la abnegación, antibíblica, escuchen bien, una abnegación antibíblica, ellos promovían estas enseñanzas. Y Pablo dice que, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que todas estas cosas vendrían a resultar como vanas y claramente huecas sutilezas, porque no promovían un cambio verdaderamente, el cambio que solamente Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida puede obrar y puede producir a través del nuevo nacimiento. Ahora, para hacer una reflexión, sobre esto que el apóstol ha mencionado. Ahora, ¿cómo es que se ven esas prácticas entonces en nuestros días? ¿Cuál es la forma del ascetismo en nuestros días? Realmente, amados hermanos, yo quiero dejar esto en el corazón de cada uno, y que nosotros podamos, a través de la palabra, a través de la dirección del Espíritu de Dios, podamos nosotros comprender que son verdaderamente mandamientos de la palabra que Dios nos ordena, y cuáles son verdaderamente mandamientos de hombres, que como dice acá el apóstol Pablo, a la verdad, dice que se ven cosas
de gran sabiduría, que se ve que como que tiene gran reputación, como que se manifiesta una gran devoción. Y dice, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Y todo ese tipo de prohibiciones son las que hoy estamos viendo también. Hoy hay una gran cantidad de maestros que están utilizando también prohibiciones, maestros, predicadores, que están promoviendo también ciertas prohibiciones que el apóstol Pablo dice que son cosas que se destruirán también con el uso. Pero estas prohibiciones que también hoy en día se están manifestando son prohibiciones que a la verdad parecen ser sabias, porque exigen gran devoción, exigen una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿cuántas cosas, como yo he podido notar, hay una gran cantidad de creyentes que están siendo esclavizados en este tipo de mandamientos? Escuche bien, mandamientos de hombres y no mandamientos según la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero entrar en detalles para que cada uno pueda discernir a través de la palabra cómo hoy en nuestros días hay cantidad de personas que, que no se atreven ni siquiera a ir a un parque, por ejemplo, o no se atreven a ir a un lugar donde, como un centro comercial. Entonces, ¿por qué? Porque son prohibiciones que han escuchado y las prohibiciones que se han dado, como dice acá el apóstol, aparentemente muestran gran sabiduría. Oh, este hermano, él no va ni siquiera a un parque. O este hermano no va ni siquiera a un centro comercial. Entonces, a la verdad, pueden mostrar cierta reputación, cierta sabiduría. Entonces, pero Pablo dice que estas cosas solamente parecen ser sabias, porque y aparentan una falsa humildad, que el apóstol Pablo dice. ¿Por qué? Porque como decía, hay personas que no se ponen algo o no se compran algo porque han escuchado que eso es malo. Entonces, pero Pablo dice acá que esa falsa sabiduría no puede eh, tener valor alguno contra los deseos carnales, contra los apetitos de la carne. Y esta versión dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Por qué? Porque es fácil cumplir con cosas como estas. Ok, no toco esto. Está bien, no toco esto. Ok, no pruebo eso. Ok, no me acerco a esto. Está bien. Pero los deseos de la carne, como la ira, la contienda, el odio, la falta de amor, eso no ayuda para que realmente haya un cambio que solamente Cristo y a través del Espíritu Santo se puede producir. Entonces, amados hermanos, estamos en tiempos donde muchas de las prácticas que tuvo que refutar el apóstol Pablo están en medio de nosotros, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios y los predicadores, debemos actuar de la misma manera que el apóstol Pablo, trayendo palabra al pueblo, a la congregación. ¿Para qué?
para que puedan recibir la luz de la palabra, porque solo la palabra puede cambiar y puede transformar nuestras vidas. Ahora, todo aquello que tenga una base en la Biblia, todo aquello que tenga porque muchas de las veces, humanamente hablando, no nos gustan las prohibiciones que Dios nos da. Dios nos da muchas prohibiciones que son prohibiciones que verdaderamente, cuando Dios dice no toques esto, no toques aquello, ni te acerques a aquello, son prohibiciones que verdaderamente hay prohibiciones que vienen de Dios. Y estas prohibiciones que vienen de Dios no promueven falsa sabiduría, no promueven falsa humildad, porque todo lo que Dios prohíbe es para nuestra propia bendición y para nuestra propia edificación. Así que, amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos y espero que esta palabra, esta reflexión nos haga meditar sobre una cantidad de cosas que se están viendo en nuestros tiempos. Yo le animo a que estudie más detenidamente la epístola a los Colosenses y específicamente estos versículos del 20 al 23. Analícelos, estúdielos, lea, no solamente repitamos por querer repetir, sino que profundicémonos, porque la Biblia, amados hermanos, no es cualquier libro. La Biblia no es un libro más, la Biblia es la palabra de Dios y debemos tener temor y reverencia cuando queremos hablar la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a seguir entendiendo su palabra. Así que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.